No sé. Es que mencionó muchas veces a Dios. Yo creo en Dios. No, me parece perfecto. Nunca lo había escuchado. En general los presidentes no suelen hablar de Dios. Y me gustaría que resuma un poco lo que le decía a toda la gente que estaba en el auditorio. Lo que planteaba hoy era que había... Porque el presidente de la UIA de Tucumán, que es un hombre que tiene un gran ingenio y es un gran productor de bioetanol. Yo conocí su empresa en un viaje anterior, su industria es monumental. Y él decía que había poco que festejar, porque el momento era malo, pero yo decía que había que verlo de otro modo. Que en una Argentina que en los últimos 50 años pasaron cosas atroces, hasta una guerra. Las puede recordar, porque las recordó y estuvo bueno hacer un poco de memoria. Hablé del Rodrigazo, hablé del golpe militar, hablé de los desaparecidos, hablé de la guerra de Malvinas, hablé de la vuelta a la democracia como un momento de mucha esperanza, hablé de la hiperinflación de Alfonsín, hablé de la convertibilidad también como una expectativa para parar la inflación y una tragedia después por lo que significó eso para la economía argentina. Hablé de la crisis del 2001, hablé del presente y dije, miren todo lo que ha pasado. ¿Se olvidó algunos años o...? No, creo que me acordé de todos. ¿De qué me olvidé? No, digo, del gobierno de Cristina y eso, ¿no? Sí, pero es que la industria no la pasó mal en el gobierno de Cristina. La verdad es esta. Tanto que lo añoran, hoy lo añoran. Pero lo que creo es que han pasado tantas cosas y están en pie, que la verdad tienen una fortaleza enorme. No sé cuántos industriales en el mundo soportarían tanta locura de un país. Y entonces lo que decía es que, y esa es la alegación a Dios, ¿no? Primero hablé de la necesidad de hacer un país federal y que en ese país federal Dios deje de atender solo en Buenos Aires y se tome la molestia de ir a atender en todos lados de la Argentina. Es una ironía, somos nosotros los que tenemos que abrir esa ventanilla. Sí, pero también a mí me gustó una parte en la que usted, esa es una ironía por supuesto que se suele hacer, pero usted dijo palabras más, palabras menos, que no tenemos perdón de Dios si no empezamos a hacer las cosas bien por el bien de todos, para cerrar la grieta, para que la gente no deje de comer, de tener trabajo. Nosotros vivimos en un país donde hay gente que pasa hambre y nos llenamos la boca diciendo que estamos preparados para darle de comer a 400 millones de personas y no podemos resolver el hambre de 15. Nos tiene que dar vergüenza, no tendremos perdón de Dios. ¿Por qué no la podemos resolver? Ayer entrevisté a la ministra Carolina Stanley de Salud y Desarrollo y me decía que aproximadamente entre todos son casi 2 billones de pesos. Y no alcanza, hay gente acampando hoy, más allá que mucha gente puede decir son movimientos sociales. Es que creo, Viviana, que no es un problema solo del Estado, es un problema del conjunto social. Tenemos que abordarlo en conjunto. Estoy empecinado, le he pedido a Daniel Arroyo que trabaje sobre eso. Y estoy leyendo, estando en España, lo vi a Martín Caparrós, y Martín me regaló su libro que se llama El hambre. Es un libro tremendo, ¿no? De cómo el hambre se convierte en una palabra entre nosotros y decimos como palabras que el hambre nos avergüenza, pero en verdad no hacemos nada contra el hambre. Y cuenta la tragedia del hambre en África. Lo estoy leyendo todavía. Y es un tema que me obsesiona, el hambre. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos resolver el hambre si decimos que creamos alimentos para 400 millones de personas? No podemos resolver el hambre de 15, que son los que están debajo de la línea de pobreza. Ahora esto, y lo hablé con Martín, tiene razón Martín, no es un problema del Estado solamente, es un problema de la Argentina toda, es un problema de poner en marcha a todos por la vergüenza que nos tiene que dar que haya argentinos con hambre. Y entonces, Dios no nos va a perdonar si no lo hacemos. Claro que no. Siga nombrándolo a Dios, está bueno. Yo creo en Dios, lo nombro todas las veces que me hace falta nombrarlos. Ayer cuando estábamos haciendo el programa, un par de horas antes, irrumpían en los shoppings, en 5 o 6 shoppings, movimientos sociales. Grabois puso 2 tweets, dijo yo no fui, yo no soy. Hoy leía en un diario que usted le había dicho a la gente de su equipo que si les preguntaban por Grabois no respondieran nada. ¿Qué tiene que ver Grabois? ¿No tiene que ver Grabois? ¿Quiénes fueron esas personas? Porque usted habla tanto, Fernández, de cerrar la grieta, de la paz social. De hecho, vamos a hablar en un rato mucho más amplio del pacto social que hicieron hoy y que se mostró y que se contó. Digo, realmente ayer cuando veíamos eso, más allá de que usted me puede decir eran 10, 15 personas, un nivel de angustia generó a la gente que estaba en el lugar, con chicos, abuelos y demás, y a los que estamos laburando cada día, el laburante que no llega a fin de mes, que le cuesta, al que no le cuesta, a todos, no queremos más eso. ¿Quiénes son esos grupos que irrumpen, que son violentos,
que llenan de mucha más angustia a la gente que la está peleando. Yo no vi el episodio, solo leí los diarios. Todo parece indicar que se trató de gente desesperada, que trata de llamar la atención. Lo hacen del peor modo, ¿eh? Lo hacen del modo que generan angustia, intranquilidad, pero que tratan de llamar la atención. Y ahí también tenemos que preguntarnos nosotros qué nos está pasando. ¿Qué nos está pasando que solo llaman nuestra atención? El hambre llama nuestra atención cuando entran a un shopping, los que están hambreados. Yo igual esa parte se la discuto, ¿eh? Yo no creo. No, es que es discutible, Yo claro. no creo que la gente se entere del hambre porque va a un shopping. Es que la gente... No, digo, me parece que no es necesario eso, que la gente No, tiene yo estoy de mucha acuerdo. conciencia hoy de que No, hay no, hambre. sí, pero ellos sienten... que la pobreza está. Pero ellos sienten que no son atendidos, ¿eh? Y cuando uno recorre zonas de pobreza, uno advierte que hay mucha gente que no es atendida, ¿eh? Y que la atención que llega es insuficiente. Entonces, yo puedo entender la desesperación, no entiendo el método. El método, comparto, no es un buen método, No. definitivamente. Ahora, después hay un segundo punto, ¿no? Que es la demonización de Juan Grabois. Yo tengo un gran respeto por Juan Grabois, porque él no habla de la pobreza como hablamos nosotros, él está metido en la pobreza. Sí, lo ¿eh? sé, lo sé. Y es alguien que realmente sufre y le duele la pobreza, y las navidades la va a pasear con la gente de la calle y no se saca fotos para hacer lo que está haciendo, ¿eh? Lo hace por convicción. Y me reclama permanentemente que entienda la situación de esa gente. Y yo lo valoro mucho, lo valoro mucho. No es nada de lo que dicen. Es un hombre que ha dedicado su vida a preocuparse por los que menos tienen. El tema son como los modales, ¿no? El día de la movilización a favor de Macri, ¿no? Estos garcas, sí, oligarcas, bueno, digo... yo esas ¿no? cosas... Usted es un profesor universitario. Pero esas cosas... Pero eso irrita a la gente. No, que diga garcas no, a los que van a la cosas, movilización no, o garcas a los que van al patio Bullrich. Digo, no, uno se pone en el lugar de todos. Con el respeto es más fácil todo. Yo soy de la idea... Yo lo conozco a Juan, lo he conocido a Juan, por eso ayer no acusé a Juan, lo consulté en el programa cuando pusimos los tweets. Sé lo que hace Juan, pero también entiendo que a veces tiene como un personaje de niño rebelde y suele decir cosas tal vez un poco incómodas. Sí, yo lo que creo es que yo no comparto tampoco muchos de esos métodos, ni muchos de esos No, usted está pregonando otra cosa. Sí, pero yo puedo entender. Pero yo puedo entender. Pero ¿y la reforma agraria que pide Grabois, usted nos comparte? No. No. No está en agenda ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con Grabois? Hoy Nada, que pero mandar a Roma o a Brasil. No, pero ¿por qué es eso? No. Miren, yo despotriqué muchos años con la idea del discurso único. La verdad, yo no soportaba que cualquiera que tuviera una visión distinta al que gobernaba se convirtiera en un enemigo. Yo no voy a hacer eso. Esa es la mirada que tiene Juan. Juan es mucho más valioso. Usted tiene un elenco, si fuera una obra de teatro, usted tiene un elenco enorme, ¿no? La Cámpora, Cristina, Grabois, ¿qué más? Dígame qué más tiene. Pero toda esa gente es gente valiosa. No, yo no dije que no, digo que tiene un gran elenco. Usted tiene que... No le pasa a Macri, tiene como un elenco estable. Yo tengo la suerte de que nosotros en el espacio convivimos, nos hemos dado cuenta del riesgo que supone nuestra división, nos hemos dado cuenta que hay otras prioridades, como sacar a la gente del hambre y de la desesperación a la que día a día la somete el gobierno de Macri. Y donde yo quiero que todo el mundo tenga el derecho a decir lo que quiera, porque la verdad la política no es un ejército. Y los partidos políticos y los frentes políticos no son un cuartel. Y nadie tiene que obedecer lo que yo creo. Lo que yo creo es lo que yo creo. Y hay otros que creen otra cosa. No es dramático. Y yo creo que en el caso de Grabois, él seriamente cree que es necesaria una reforma agraria. Y ojo, que no es tampoco un improvisado. Y ojo, que no está hablando de la reforma agraria de un país comunista. Está hablando de la reforma agraria que hizo Sarney en Brasil. Entonces, a mí me parece que también hay una vocación de demonizarlo a Grabois, que es muy injusta, muy injusta. Ahora, si Grabois creyera eso, está bien que lo crea, si no es un problema que lo crea. En todo caso lo debatiremos, tal vez la mayoría está de acuerdo con él o la mayoría está de acuerdo conmigo, no lo sé. Pero no es un drama que Grabois piense.
y que piense eso, no es un problema. No, bueno, de hecho, cuando habló de la reforma agraria que hizo ese video... Problema es volver a establecer el discurso único. No, pero quiero decir, el día que hizo el video Grabois, con su mate en su oficina que yo conozco porque ahí me lo presentaron y esa misma noche lo llevé a la tele, y ahí lo conocí en esencia, digamos. Después sí entiendo que, y le digo, Juan, los modales y las cosas que propones dan un poco antiguas y a la gente le asusta un poco. Es que la gente ha vivido momentos sí, difíciles, claro, en el 2001, con la gente en la calle. Por eso yo siempre les pido a todos que no salgan a la calle. Porque el problema es que cuando se sale a la calle, uno nunca sabe si un loco nos excede y termina causándonos un dolor mayor. Entonces, hoy vi que hubo palazos, hubo gente lastimada. Bueno, empezó el acampe, hoy empezó el no acampe, mañana va a estar también el acampe, y lo que me decía Stanley ayer es que si no llegan a un acuerdo, ella dice que se sienten extorsionados cuando les dicen, bueno, o me das tantos planes más, o 10.000 planes más, o te acampo, o te voy a la puerta del ministerio, o puede ser de manera ininterrumpida. Yo la verdad cuando ocurría... ¿Pero qué le pasa cuando, por ejemplo, hoy hubo algunos disturbios, la gente con derecho sale? Para mí que una mujer no tenga para darle, lo digo siempre, una mamadera con leche al hijo, o no le pueda dar una sopa, o no pueda tener las mismas posibilidades que otros, es una desigualdad insoportable. O sea que con plan, sin plan, yo le entiendo. Si su familia no tiene para comer, yo no sé qué haría en su lugar. ¿Y cómo se hace para que esa gente no esté ahí? Porque además pasan frío, llevan a los chicos, digo... No, bueno, hay que ocuparse de esa gente. ¿Cómo se ocupa? ¿Usted siente que este gobierno no se ocupa de toda esa gente? Llegamos a este punto porque no se ocuparon. ¿Y de qué manera se resuelve eso? Pero llegamos a este punto porque vieron sin molestarse que por día se cerraban 43 empresas y comercios. Ellos lo vieron y no se inmutaron, no les preocupó, dejaron que la cosa transcurra, dejaron que todo siga. Y ahora esto es lo que se paga, estas son las consecuencias. La consecuencia es que estamos en un estado de cosas donde la gente se ha empobrecido de tal modo que es difícil poder seguir creyendo que la gente tiene que seguir aguantando. Y además el gobierno les dice con resignación no puedo hacer nada. Los ha condenado al peor de los mundos y después le dice no puedo salvarte. Entonces, yo entiendo el malestar de la gente, lo entiendo. Lo que digo es que no es el método, Y lo que tenemos que hacer es avergonzarnos de que la Argentina haya generado esa pobreza y no hagamos nada por resolverlo. Eso es lo que no podemos hacer. Eso es lo que no podemos permitir.